Saludos, saludos. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Vamos a incurrir una vez más en un análisis de la situación sociopolítica y económica de la República Dominicana. En este momento, pues, vamos a ser un poco más docente. Vamos a incurrir como a estudiar, o mejor dicho, a dar un poco, no de clase de economía, no, sino a compartir algunos códigos, como dicen en este tiempo. Porque ha pasado lo siguiente, mire, en los medios de comunicación hay algunas personas que por leer sobre un tema o por tener como conocimiento de algunos conceptos económicos, se creen sabios, se creen sabiondo del asunto y a veces tienden a faltarle el respeto a las personas que han pasado por una universidad y que se han quemado las pestañas estudiando y teniendo conocimiento del asunto. Y son personas que no aguantan un debate, simplemente leyeron de, de algo al respecto y pueden tener vago conocimiento o dominio, o mejor dicho, conocimiento del tema, y pueden discutir, pero no tienen una base sólida para debatir sobre eso. Miren, el debate está, o mejor dicho, la situación está con respecto al capitalismo que se vive hoy en día. Esa persona dice que no hay capitalismo. ¿Y qué diablo es lo que vivimos? Si no es un capitalismo, ¿qué es lo que vivimos? Un socialismo. Si los países que han querido implementar rasgos socialistas se han desbandado. Entonces, lo que ha primado en el mundo, caballero, oiga, lo que ha primado en el mundo, caballero, es el capitalismo en este tiempo. Y no solamente un capitalismo, sino un capitalismo salvaje. Capitalismo salvaje, ¿por qué? Porque el único objetivo del capitalismo es ganancia. Y eso es lo que persigue el capitalismo. No es que diga que el capitalismo, mire, busque en realidad cuáles son las características del capitalismo y cuáles son las características del socialismo. ¿Qué es lo que se da en Estados Unidos? En Estados Unidos, a pesar de que vivimos en un capitalismo salvaje, se da lo que verdaderamente ha servido como mediador. En los antecedentes del comportamiento económico de la sociedad, podemos ver y notar que surgió una figura que se llama Estado, se llama gobierno, para mediar entre dos clases antagónicas. Dos clases antagónicas, una dueña de los medios de producción y otra que es la que tiene la fórmula de crear riqueza, que es la fuerza de trabajo, que son los trabajadores. Es quienes tienen la fórmula de crear riqueza. Entonces, a medida que iban creciendo, una era más numerosa y otra menos numerosa, pero con más poder. Entonces surge el Estado para mediar entre esas dos clases. ¿Qué se da en Estados Unidos? Que el Estado está cumpliendo la función de mediador. ¿Cómo? Ejerciendo su poder de distribución. Que tú no sabes de dónde Estados Unidos saca los dólares para eso. Claro está que tú no lo vas a ver, porque tú no conoces de economía ni conoce cómo funcionan los estados. Y en este caso, mucho menos Estados Unidos. Que Estados Unidos tiene una moneda fuerte que se llama dólar. Y ese dólar, su respaldo no es simplemente el oro. No es como en República Dominicana, que el respaldo del peso es exactamente la reserva que tiene en dólar el Banco Central. No, no funciona así. El respaldo del dólar en este momento no es ni siquiera la producción de petróleo ni la comercialización de petróleo. El respaldo del dólar es el uso que se le da mundialmente. Por eso los Estados Unidos se pueden dar el lujo de ¿qué? De emitir la cantidad de moneda en dólar que a ellos les parezca en su momento.
Y ni tienen una inflación galopante, pero mucho menos tienen un desempleo desordenado. ¿Por qué? Porque la moneda que más se usa en el mundo se llama el dólar. Y ese es el respaldo verdaderamente de esa moneda, su uso que se le da. Entonces, por eso Estados Unidos se da el placer, se da el gusto de ¿qué? De emitir la cantidad de moneda correspondiente para subir el tope de su deuda donde ellos le parezca. Y manejan la situación de esa manera. Por eso se llama el poder del mundo, Estados Unidos. Estúdiate un poco más, caballero, de esa situación. Entonces tú podrás tener bagaje para tú poder competir, para tú poder debatir sobre ese punto y sobre cualquier otro punto de economía. Mira, hay una comparación que tú hiciste o que se hizo al respecto de dos pensadores económicos del pasado, Milton Friedman y John Maynard Keynes. Mira, el mundo ha tenido una colaboración de parte de Keynes. Esa fórmula de Keynes es la indicativa para paliar cualquier dificultad en cualquier sistema económico. ¿Qué pasa con Keynes? Que en un momento dado, él pudo decir que la diferencia en los precios venía dado por la oferta y la demanda. Pero esa teoría pudo tener su dificultad en el sentido de que él no tomó en cuenta un tercer factor, que era el costo. Entonces, en el 1973, cuando exorbitantemente subieron los precios del petróleo, entonces eso perdió vigencia, eso perdió credibilidad. Porque ese tercer factor de costo, entonces aumentó el desempleo y aumentó la inflación. Entonces tomó notoriedad lo que planteaba Milton Friedman, que era la liberación del mercado. Pero eso no duró mucho. ¿Por qué? Porque Keynes entonces vuelve a tomar notoriedad en el 2008, cuando se equilibra el nivel de empleo y el nivel de inflación. Pero entonces sucede una deflación. Entonces la fórmula de Keynes vuelve a tomar notoriedad. ¿Cuál era la fórmula de Keynes? Que la demanda general era igual al costo, al consumo, era igual al consumo más la inversión, más el gasto, más las exportaciones. Esa fórmula uno la iba a desglosar dependiendo de las circunstancias, donde Keynes decía que el desempleo y la inflación no eran coexistentes. Por eso, al no ser coexistente y venir ese tercer factor del costo, eso entonces, pues, fue índice de que su fórmula no fuera efectiva en ese momento o que se cayera. Pero al venir entonces la deflación, vuelve a tomar notariedad esa fórmula de Keynes. Demanda general igual a consumo más inversión más gastos más exportaciones. Eso se desglosa dependiendo de la circunstancia. O se eleva la demanda, incentivando el consumo, o se baja la demanda desincentivando el consumo, etcétera, etcétera. En Santo Domingo, o mejor dicho, en República Dominicana, hay dos de esos factores que son primordiales en este momento. ¿Cuál es? El gasto de inversión y el manejar los impuestos. El gasto de inversión más la carga impositiva es lo que reina en la República Dominicana. Por eso manejamos un déficit presupuestal, porque ese aumento del gasto genera con una carga impositiva estática, automáticamente eso genera un déficit fiscal que tiene que solventarlo con préstamos, es decir, con endeudamiento. Y ese es el mal que tenemos en la República Dominicana. A lo cual yo llamo que eso es un fraude presupuestal, porque ese aumento del gasto en el presupuesto no es real.
no es real, es simplemente provocado por la corrupción. Por eso yo responsablemente digo que ese déficit presupuestal no es real. Es un fraude porque está plagado de corrupción. Simplemente por la corrupción que ronda, por el esquema administrativo corrupto que tiene la República Dominicana, surge ese déficit fiscal y se tiene que endeudar para poder cubrir ese déficit y poder sustentar entonces el presupuesto. Entonces no me venga a mí con teoría mala, con teoría falsa que tú no dominas. Cuando tú domines los conceptos y tú domines la situación económica, tanto los antecedentes, cómo surge la economía, cómo surgen los modelos económicos que han pasado, que la humanidad ha podido ver 5 modelos económicos. Cuando tú lo domines, esos 5 modelos económicos por la cual ha pasado la humanidad en su trayectoria, entonces tú puedes hablar conmigo. Entonces tú puedes debatirme. Pero mientras tanto, confórmate con escucharme y con tú orientarte y conocer un poco de lo que yo te doy. Por eso quería hacer este video, en realidad, para que crear un poco de respeto y conciencia de lo que son los sistemas económicos. En este caso, el capitalismo y el socialismo, que son 2 sistemas de los 5 por los cuales ha pasado el mundo. Yo te lo dejo de tarea para que tú lo investigues. ¿Cuáles son esos 5 modos de producción por los cuales ha pasado el mundo? Que viene identificado por la manera como la gente comercializa, cómo el ser humano maneja tanto su producción como su consumo. Y te voy a dar un dato, un detalle muy importante. La teoría de Maynard Keynes va a prevalecer por muchos años, porque es la teoría base de cualquier modelo económico que quiera satisfacer tanto el equilibrio en el empleo como en la inflación. Y esos son los 2 factores predominantes en cualquier economía. Pero hay algo más. Hay una magia de la economía que tú no vas a lograr entender. Hay muchos economistas que ni siquiera la entienden. Porque la magia de la economía se da independientemente de que yo quiera, de que yo sea economista y de que yo quiera forzar. Porque hay un factor que tiene la humanidad de poder corresponder a las necesidades circunstanciales sin influencia de nada ni de nadie. Los modelos económicos se han dado por la necesidad de la humanidad de poder continuar hacia adelante. No porque lo ha creado un hombre ni porque lo ha creado un pensador. Los modelos económicos no se dan así. Son circunstanciales, son mágicos por la necesidad que tiene la humanidad de desenvolverse. Eso hay que entenderlo en economía, que también es un problema que tienen los religiosos que no entienden la Biblia, porque no entienden la magia de una existencia del ser humano, ni tienen la magia de una existencia de un Dios creador. Así que con esto yo lo dejo. Si tú quieres entrar en un debate conmigo, yo estoy a tu disposición. Estoy a tu disposición, así que bendiciones y buenas tardes.